Vamos a comenzar hablando de qué es una negociación y cuáles son las principales ventas de una negociación y una venta. Entonces, comencemos porque una negociación es un proceso estratégico en el que dos o más partes llegan a un punto en el que los dos pueden, una parte puede ofrecer un servicio, la otra lo puede tomar, pero en el proceso final o en el resultado se da que los dos tienen un beneficio. Ahora vamos a hablar de las diferencias entre una venta y una negociación. En una venta no existe una conversación. Usualmente es el vendedor exponiendo su producto, vendiendo sus beneficios y prácticamente convenciendo al consumidor. En una negociación es completamente diferente. Siempre hay una conversación entre ambas partes o incluso más, porque pueden ser más partes, para llegar así a un resultado. En una venta muchas veces solo una parte llega a tener un beneficio y la mayoría de veces es meramente el vendedor el cual llega a tener el beneficio por cuánto invierte el consumidor en sus productos o en servicios. En una negociación, el 99.9% de las veces se llega a una posición en la que ambas partes lleguen a un acuerdo mutuo y a un beneficio mutuo igualmente. Siguiendo por la rama en la que una venta no existe muchas veces una conversación o se enfoca meramente en que alguno de los dos tenga un beneficio por el producto que esté, en una venta no se generan ideas o como usualmente también les dicen overcoming objections. Si el beneficio no es algo que de pronto llegue al consumidor o no completa la necesidad o no la satisface completamente, el vendedor se queda vendiendo su servicio o su producto que ya está diseñado, no genera más ideas al respecto. Por otro lado, en las negociaciones, sí se generan ideas al respecto en la conversación en la que se mantiene. Ejemplo, si hay una contraparte que no está completamente satisfecha con un tipo de servicio o un tipo de producto que se ofrece, entonces en la negociación se llega a un acuerdo en el que ambos trabajan para generar ideas para que... En esta parte vamos a tocar la parte personal y la estructura de una negociación. Recordemos que esta estructura puede ser muy general y básica para muchas empresas, pero pues acá vamos a tomar cosas mucho más específicas en cuanto a la empresa que se está manejando. Y la parte personal la veremos en paralelo con la estructura. Entonces, comenzando por la estructura de una negociación, comenzamos con la preparación. Esa preparación puede ser tanto personal como laboral. Cuando hablamos de una preparación personal, hablamos, por ejemplo, de ámbitos o conceptos tales como investigar la cultura de las contrapartes. Y no solamente cosas muy superficiales, sino indagar en qué tipo de cultura es esta, cuáles son las características principales, cómo se comportan estas personas, si hay diferencias muy grandes entre esta cultura y de pronto la nuestra. Em, y digamos qué tipo de con qué tipo de negociadores estamos tratando, cuál es la cultura también empresarial o cuál es la cultura laboral de la contraparte con la que se está negociando, qué expectativas tienen, cómo han sido sus relaciones anteriores con otros en negociaciones antiguas, cuáles son sus opiniones al respecto de pronto de nuestro tipo de servicio, nuestro tipo de producto, etcétera. Todo ese tipo de preparación, y acá viene, pues, digamos, una parte de acá viene una gran parte de la parte personal de la que estamos hablando, que es investigar de la cultura de la contraparte, es crucial e importantísimo al momento de entrar a una negociación y es parte básica de una preparación. Dos, romper el hielo o generar un emotional deposit. Esta parte es algo muy esencial para teleperformance y es en sentido de nosotros no estamos haciendo negociaciones con números o con máquinas, estamos haciendo negociaciones con personas y una parte grande de generar un impacto positivo y un impacto grande en una negociación es básicamente generando una interacción personal efectiva. Estas interacciones personales o incluso esta conexión personal desde el principio de una negociación puede ser tan básica como una pregunta de un cómo estás o cómo te ha parecido las instalaciones o incluso si es un grupo de personas con las que estamos negociando que tuvieron que haber viajado de su país o
cosas así, etcétera. Preguntas tan fáciles como cómo les ha parecido. Ese tipo de cosas rompen como el hielo en una conversación que se puede tornar un poco compleja, difícil, transaccional en cierto momento. Ese tipo de cosas son importantísimas para teleperformance e importantísimas, diría yo, que en muchas negociaciones, porque así se llega a un ámbito mucho más personal sin ser invasivo, porque recordemos, las culturas pueden ser bastante diferentes y no queremos pasarnos de un límite, pero sí generar un impacto positivo en la contraparte. Tercero, preguntas de descubrimiento. La clave está en escuchar la contraparte para saber qué ideas generar. Si nosotros como Teleperformance ofrecemos un servicio o un producto y tenemos una contraparte que quiere contratar ese servicio o ese producto, tenemos que escuchar a esa contraparte, porque si tenemos una amplia gama de productos o servicios a ofrecer, tenemos que saber cuál es, la que mejor encaja a las necesidades de la contraparte. ¿Y cómo sabemos eso? Haciendo preguntas abiertas o preguntas de opinión. ¿Por qué preguntas cerradas? No, porque eso entonces cerraría mucho la brecha de respuesta de la otra, de la contraparte, y no nos llevaría a una raíz de verdad del problema, o a una raíz del porqué de la solicitud. No nos daría como el big picture, por así decirlo, de qué es lo que verdaderamente este cliente o esta contraparte necesita de nosotros, para que nosotros sepamos qué ofrecerle y saber que esa va a ser una excelente solución, y posiblemente sea lo que nos lleva a la firma de un contrato. Interacción. Retomando pues lo que previamente se estaba comentando, y acá hay una parte personal grandísima dentro de esta negociación, es: esto no es solamente una venta, no es solamente una transacción, debemos ver la importancia de crear una interacción con el cliente. ¿Cómo se genera una muy buena interacción con el cliente? Tener una comunicación asertiva, una escucha activa, empatía, enfocándose no en los problemas, sino en las soluciones o en las opciones que se pueden generar a partir de ello, y el uso de palabras simples. Algo tan básico como saber utilizar bien los términos es crucial en una negociación. Muchas veces van a haber clientes de pronto principiantes en este tipo de negociaciones o negociaciones con BPOs, y si usted como empresa que va a generar una negociación, o que quiere llegar a una firma del contrato, necesita eh, o requiere explicarle algo a esa contraparte, no utilice de pronto jergas internas o términos internos, porque esto va a dificultar la comunicación, se va a volver mucho más compleja, mucho más difícil, y, e incluso aún más cuando de pronto los idiomas en los que se esté hablando sean diferentes, o las culturas sean diferentes, etcétera. Empatía, bueno, la empatía se habla muchísimo más en un rango en el que la empatía no es solamente decirle a una persona entiendo o sé de lo que me habla, sino también identificar qué clase de negociadores, con qué clase de personas estamos hablando. Son personas cuyo tiempo es demasiado importante, que quieren ir al grano, es directo, es algo un poco más específico. Tenemos que entender ese tipo de cosas. O si es un cliente que necesita un poco más de interacción o explicación, también hay que entender ese tipo de cosas y saber identificarlos. Seguimos con la presentación o propuesta del producto. Necesitamos, al ya saber de lo que el cliente necesita o requiere a partir de las preguntas y de la interacción, tenemos que presentar las ideas, generar opciones y resolver sobre todo los siguientes interrogantes, que son generales en cualquier negociación. ¿Qué es el servicio o qué es el producto? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la ventaja que la contraparte va a tener al respecto? ¿Qué obstáculos o dificultades se pueden presentar a largo, mediano o corto plazo? Y también cosas tan básicas como el costo versus productividad o eficiencia, porque un costo tan bajo puede generar una productividad o eficiencia buena, o porque un costo alto puede hacer exactamente lo mismo. Cosas tan básicas o tan generales son muy importantes en este tipo de negociaciones. Manejo de overcoming objections. Overcoming objections son básicamente cuando la contraparte de pronto genera una insatisfacción a las ideas que se están presentando, o de pronto cuando no hay un punto medio. Ahí en ese tipo de overcoming objections podemos utilizar
este tipo de herramientas que se van mucho por la parte de persuasión, que pueden ser preguntas de autodescubrimiento para que ellos mismos se respondan o la misma contraparte se responda las preguntas generadas para que entiendan de pronto el por qué estamos ofreciendo ese servicio o el por qué de este costo o el porqué de estas dificultades, etcétera. Utilizar tácticas de motivación claramente em, y sobre todo no anticipe, no interrumpa, escuche la contraparte. Tácticas de motivación como pueden ser hablar del renombre, hablar de las necesidades y pues de cosas que ya hemos mencionado anteriormente. Y finalmente la firma del contrato. La firma... Finalmente llegamos a la parte de la firma del contrato, donde ya pues acá se hacen las especificaciones de cuánto va a ser el plazo del tiempo del contrato, las especificaciones económicas, em, y pues ya esto sucede cuando se ha hecho un impacto positivo durante todo el resto de la estructura ya mencionada. Cabe recalcar que esta firma del contrato es por lo que estamos haciendo una negociación. Entonces la parte personal no puede tampoco tener un impacto tan alto acá, puesto que puede que tengamos diferencias u obstáculos que se presenten, no solamente en el servicio dado o a largo plazo si este servicio se da y la negociación pasa, sino incluso también en el momento de la negociación o incluso antes. Puede que de pronto surjan cosas personales que se generen, en las cuales se generen obstáculos para la negociación, pero como negociantes, como personas pues pertenecientes a una empresa que buscan que esta firma pase, también tenemos que tener ese tipo de respeto y entendimiento a que lo que se busca al final del día es esta, la firma del contrato al final de una negociación. Como habló mi compañera Laura, la negociación en resumidas cuentas es el proceso que tiene como objetivo generar beneficios en las que intervienen dos o más partes. Estos diversos tipos de negociación son según el estilo y la forma de proceder. Uno de los tipos de negociación son la negociación inmediativa, progresiva, situacional, acomodativa, competitiva, colaborativa, distributiva, por compromiso y negociación evitaria. Para mí la negociación, las más importantes es la inmediata, ya que se logra un acuerdo dejando al lado las relaciones personales. Eh, Como su palabra es inmediata, va al grano, es compra y venta, fin. Las negociaciones progresivas es aquella que poco a poco va creando y va generando una cercanía o una proximidad de relación personal. Esto creándose un ambiente y como un enlace, una conexión previa antes de pasar a la negociación. Esto fue lo que vimos en las actividades pasadas cuando Bill Gates fue a China y quería hacer negociación. Tenía que primero llegar allá, tener un poquito de mentalidad eh, global y ya generando confianza, mostrando credibilidad, mostrando respeto a la cultura china, fue creciendo, fue escalando, fue generando un vínculo, una relación personal un poco más, digamos, por decirlo así, más cercana. Y esto hizo que se llegara a, a ese punto de negociación, a ese excelente crecimiento que tuvieron allá en China, porque llegaron sabiendo cómo negociar con ellos y era una negociación muy progresiva, teniendo en cuenta y teniendo muy claro la mentalidad global. También pues la negociación situacional, como estamos hablando, eh, esta última se adapta pues, a las circunstancias, se conocen los detalles de la situación, las habilidades, debilidades, eh, lo más ágil, lo más eficaz y se usa pues una técnica para para adaptarla en cada situación, cambiando entre otros dos estilos según sea necesario. Esto hace que pues se encuentre como se dice, la situación exacta o la circunstancia para poder
negociar de esa manera. Para mí esas son las más importantes, las que ejemplos puedo dar según compañías y multinacionales importantes que han pasado por estas mismas negociaciones. Obviamente también está la acomodativa, la competitiva, la colaborativa, pero lo que digo, la progresiva para mí es la más importante, más en este tema cuando estamos tratando de negociar con culturas diferentes, cuando queremos expandirnos, cuando queremos tener un crecimiento en otro lado. Toca hacerlo muy progresivo y más porque las culturas pueden que sean cercanas, pero hay otras que son totalmente diferentes, que uno tiene que llegar a generar como una proximidad en relaciones personales antes de empezar a negociar. Toca tener claro y dejar muy claro el respeto y de la cultura, entender cómo ellos negocian para así poder negociar con ellos de una forma más cercana, generando poco a poco una relación personal y creando un ambiente como de confianza antes de pasar a los negocios. Entre los estilos de negociaciones y de negociadores encontramos el negociador de hechos, que es aquel que basa la conversación en su conocimiento de los datos específicos, los más relevantes, no da ninguna cabida a reacciones emocionales en una negociación. Está el negociador intuitivo, que en cambio adopta una visión integral de la negociación y puede detectar con anticipación implicaciones de las decisiones y tomar decisiones un tanto inesperadas. El negociador de relaciones, que busca forjar siempre una relación, basa la negociación en la empatía y en la confianza con su contraparte, asumiendo posturas empáticas, pero en ocasiones dejando a lado la racionalidad. Y está el negociador lógico, deja también de lado las emociones y basa el diálogo en la agenda preestablecida y en las reglas que se determinaron desde un principio. No se sale de su esquema, sigue un solo camino. Entre los estilos de negociación de una buena negociación. Iniciar la negociación con una conversación basada en la empatía, en reconociendo que la otra persona tiene valores y culturas diferentes y que esto puede hacer que cambien algunos aspectos de la negociación. Sin embargo, se debe mantener y respetar esas diferencias. Hacer en el momento adecuado las preguntas que lleven a profundizar el conocimiento del otro y a personalizar el mensaje que se quiere transmitir. Escuchar con atención los argumentos y las propuestas que tenga la otra parte. Utilizar la información para hacer avances en la negociación. Mantenerse flexible pero firme, es decir, que se debe estar abierto a analizar las propuestas del otro, pero también se debe tener claro cuál es el límite y cuáles son lo que estemos dispuestos a aceptar.